Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una receta que la verdad me trae muchos recuerdos de mi infancia. Estos kibikl me los hacía mi abuela Ana cuando yo era chiquita y es una receta que pasó de generación en generación y me parecía que estaba genial compartirlas con todos ustedes. Así tienen un poquitito de lo que fue mi infancia de estas comidas de los alemanes del Volga. Así que vamos a ir a preparar estos kibikl que estoy segura que les van a encantar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bowl y en el bowl voy a poner 500 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le voy a agregar una pizquita de sal y 2 cucharadas de polvo de hornear. Si preparan estos kibikl y me quieren compartir la foto, no se olviden de etiquetarme en Instagram, así veo cómo les quedó. Recuerden que estoy en Instagram como La Rusa Cocina. Le voy a sumar un huevo y de a poco le voy a ir agregando leche. En esta ocasión yo utilicé leche de campo, pero ustedes pueden utilizar cualquier leche que consigan y si es leche entera, muchísimo mejor. Lo que tenemos que intentar lograr es que nuestro bollo quede blando. Así que le vamos a ir agregando la leche de a poco. Acá no les digo la cantidad de leche porque todo depende del tipo de harina, de la marca de harina que estemos utilizando. Así que vayan agregando la leche de a poco y una vez que tengan un bollo blando, lo vamos a amasar apenitas un ratito. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué recetas comían cuando eran chicos o qué recetas les preparaban sus abuelas cuando eran chicos. Así que espero esos lindos comentarios. Una vez que tengamos este bollo bien amasado, que haya quedado una masa bien lisita, lo vamos a dejar descansar por aproximadamente entre unos 15 y unos 20 minutos. Así que voy a dejar este bollo descansando tapado. Lo único que hice fue dar vuelta el bowl y ponérselo por arriba para que no se seque. Y vamos a dejar que la masa se relaje bien y descanse. En este paso es importantísimo que dejemos descansar la masa para que nuestros kibikl queden súper esponjosos. Si quieren, mientras tanto, pueden ir preparándose una rica salsa para cocinar estos kibikl. Una vez que haya transcurrido este tiempo, vamos a sacar la masa y vamos a espolvorear un poquitito la mesada con harina. También le vamos a poner a la masa por arriba un poquitito de harina y vamos a empezar a estirarla con el palote. Esta receta, al igual que muchas que hay en mi familia, fueron pasando de generación en generación. Traen un montón de sentimientos, de recuerdos y de emociones de cuando uno era chico, que te transportan a momentos hace muchos años atrás. Hay muchísimas recetas de los alemanes del Volga. En mi familia somos todos descendientes de alemanes del Volga. La mayoría van pasando, como dije, de generación en generación. Así que los invito que si les gustaría que les siga enseñando a preparar recetas de mi tierra, de mis ancestros, que me lo dejen abajo en los comentarios, que voy a estar muy contenta de poder compartirlas con todos ustedes. Tenemos que llegar a estirar la masa que quede aproximadamente de 1 centímetro, así como se ve en la imagen. Y una vez que la tengamos bien estirada, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un poquitito de aceite de girasol y se lo vamos a poner por arriba a la masa. Vamos a intentar que quede toda nuestra masa por arriba bien cubierta de aceite. Cuando tengamos este paso listo, vamos a empezar a enrollar la masa como formando un choricito.
Luego vamos a ir cortando porciones de esta masa de aproximadamente 2 dedos de grosor. Y ahora sí, una vez que tengamos todo esto listo, vamos a ir a nuestra olla donde tengamos nuestra salsa. La salsa que yo hice es muy simple, es una salsa común de pollo, que si quieren que más adelante les enseñe a preparar esta salsa, me lo dejan abajo en los comentarios y voy a estar muy contenta de poder compartirles mi salsa de pollo que queda espectacular. Así que una vez que tengamos nuestros cubicles ya cortados y nuestra salsa ya preparada, que tenga bastante juguito, vamos a ir poniendo nuestros cubicles por arriba de la salsa, por arriba del pollo. Estos cubicles lo que tenemos que hacer es que se cocinen sobre la salsa. Sería como que se cocinan, digamos algo así, al vapor. Cuando vayamos poniendo los cubicles dentro de la olla, tengan cuidado y no pongan unos muy pegaditos al lado de otro, porque recuerden que la masa tiene polvo de hornear, así que estos cubicles van a crecer. Así que traten de no dejarlos muy pegaditos unos de otros. Así que una vez que tengamos todos nuestros cubicles dentro de la olla y que nuestra salsa tenga bastante líquido, vamos a tapar la olla y la vamos a dejar que se cocine a un fuego mínimo por aproximadamente unos 20 minutos. Importantísimo, para que nuestros cubicles salgan realmente bien, no debemos destapar la olla durante estos de 15 a 20 minutos. De esta forma lo que vamos a hacer es que los cubicles salgan bien esponjosos y muy buenos. Y después de este tiempo que haya transcurrido, vamos a obtener estos ricos cubicles. Miren qué lindos que quedaron, súper esponjosos. ¿Vieron cómo crecieron? Díganme si no es una receta súper fácil. La verdad que me están dando muchas ganas de sentarme a comer, así que espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos súper prontito con una receta nueva. Chau.